La pregunta sobre el origen de Dios es una de las más profundas e intrigantes que la humanidad ha contemplado. Es una búsqueda para entender el principio de todo, algo que trasciende la lógica y la experiencia humana. En este video exploraremos cómo las Escrituras abordan esta indagación fundamental, desvelando la autodefinición divina mucho antes de la existencia de cualquier cosa que conocemos o imaginamos. Entender la naturaleza de Dios, especialmente su existencia preexistente, es crucial para comprender el fundamento de la fe y el propósito de la creación. Para los fans de historias bíblicas, sumergirse en este tema ofrece una perspectiva más rica sobre la soberanía y la eternidad del Creador. Es una invitación a ir más allá de lo palpable y reflexionar sobre lo inefable. Nuestro enfoque estará en los textos sagrados que revelan la identidad de Dios, respondiendo a la pregunta ¿de dónde vino Dios? Analizaremos los pasajes donde Él mismo explica quién era y es antes de que todo existiera. No prometemos desvelar lo incomprensible, sino presentar la revelación bíblica de su naturaleza eterna e incausada. Nos basamos en años de estudio y análisis de las Escrituras, buscando siempre una interpretación que sea fiel al contexto histórico y teológico. Nuestro objetivo es compartir una comprensión bíblica sólida, respetando la complejidad del tema y la inteligencia de quienes nos acompañan. Toda la información presentada se fundamenta en textos ampliamente aceptados y estudios teológicos. Para apreciar realmente la profundidad de la autodefinición de Dios, es esencial, primero, establecer un contexto sobre la visión bíblica de la creación y la eternidad. Esto nos permitirá comprender mejor los cimientos sobre los cuales Él se revela como el ser que existe desde siempre, sin origen. La Biblia inicia su narrativa con la afirmación categórica de que, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Esta frase establece a Dios no como parte de la creación, sino como su agente. Él es el punto de partida, el creador activo, y no una entidad que surgió o fue creada dentro del universo que conocemos. Su existencia precede cualquier estructura de tiempo o espacio. El concepto fundamental aquí es el de la aseidad divina, que significa que Dios tiene su existencia en sí mismo, no dependiendo de nada ni de nadie. Él no fue generado, formado o creado. Él simplemente es. Este es un atributo exclusivo del ser divino, que lo distingue de todo lo que existe, sea material o espiritual. Diferentes perspectivas teológicas a lo largo de los siglos han concordado con esta premisa. El origen de Dios es un concepto que la lógica humana no puede abarcar, pues sería necesario un creador del creador en una regresión infinita. La Biblia resuelve esto al postular a Dios como el eterno e incausado, el ser que siempre fue, es y será. Para ilustrar, imagine una obra de arte. Tiene un creador, un artista, pero ¿y el artista? Él también fue creado. Ahora, imagine si el artista no hubiera sido creado por nadie, sino que simplemente existiera desde siempre y él fuera el propio origen de toda la creatividad y existencia. Esta analogía nos ayuda a vislumbrar la singularidad de Dios. Comprender que Dios es el creador y no lo creado nos prepara para los pasajes donde Él mismo se describe. Él no se presenta como alguien con una historia de origen, sino como la propia eternidad, una verdad que moldea la manera en que Él explica quién era antes de que todo existiera. Cuando surge la pregunta ¿de dónde vino Dios?, la Biblia apunta a la autodefinición de Dios en el libro de Éxodo, en el encuentro de Moisés con la zarza ardiente. Allí, Dios se revela con el nombre Yo soy el que soy. Éxodo 3:14.
Esta frase es la explicación más directa y poderosa de su existencia incausada y eterna, afirmando su completa autosuficiencia. Esta declaración no es solo un nombre, es una revelación de su esencia. Significa que Dios es existencia en sí mismo, la fuente de toda existencia, sin necesidad de una causa anterior o externa. Él es el ser absoluto, el alfa y el omega, el principio y el fin, como Juan registra en Apocalipsis 1:8, reforzando su naturaleza atemporal y soberana. Variaciones de esta expresión y conceptos similares aparecen en diversas otras escrituras, donde Dios reafirma su unicidad y eternidad. Por ejemplo, en Isaías 44:6, Él declara: «Yo soy el primero, y yo soy el último. Fuera de mí no hay Dios». Esto consolida la idea de que no hay divinidad que lo preceda o que venga después de él. Es crucial entender que esta revelación divina no se adapta a una búsqueda humana por una línea de tiempo o una genealogía para Dios. El concepto de dónde Él vino es una cuestión humana para un ser que tiene un comienzo. Para Dios, simplemente no hay comienzo. Él es el tiempo en sí y está fuera de él. Y esta comprensión de que Él mismo explicó quién era antes de que todo existiera desafía nuestras categorías de pensamiento y nos invita a una admiración reverente. Profundizar en la eternidad de Dios nos ayudará a lidiar con esta incomprensión de su origen, revelando cómo es parte intrínseca de su identidad. La eternidad de Dios es un atributo que merece ser explorado más a fondo, pues es la base para la comprensión de su no origen. Esta eternidad no significa solo que Dios vive para siempre en el tiempo, sino que Él trasciende el propio tiempo. Para Él, pasado, presente y futuro existen simultáneamente, sin la linealidad que experimentamos como seres humanos. Salmos 92 proclama: «Antes que los montes nacieran y se formaran la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios». Este pasaje poetiza la existencia de Dios antes de cualquier hito temporal o geológico, reforzando que su naturaleza divina es inherentemente eterna, no estando limitada por ningún principio o fin. Esta perspectiva de Dios, como un ser que existe fuera y por encima del tiempo, es fundamental. Él no está atrapado en las secuencias temporales de la creación, sino que las gobierna. Los milenios son como días para Él, y un solo día puede contener la profundidad de 1000 años, como sugiere 2 Pedro 3:8, ilustrando su trascendencia. Una analogía útil para pensar sobre la eternidad de Dios puede ser la de un autor que creó una historia. El autor existe antes, durante y después de la historia. Él no está limitado por las páginas o por los eventos de la trama. Él es la mente que concibió todo. De la misma manera, Dios creó el tiempo y el espacio, pero no está confinado por ellos. Esta naturaleza eterna e incausada de Dios es lo que fundamenta su autoridad y su propósito inquebrantables. Nos prepara para entender las diversas manifestaciones y nombres que Él usó para identificarse, demostrando la consistencia de su esencia a lo largo de toda la historia bíblica. A lo largo de las Escrituras, Dios revela aspectos de su identidad a través de sus nombres y manifestaciones, que sirven para ayudarnos a comprender quién es Él en un nivel más profundo. Estos nombres no son meras etiquetas, sino revelaciones de su naturaleza, atributos y su relación con la humanidad, haciendo eco de la verdad de su preexistencia. Desde los orígenes, antes de la creación formal, Dios era el Elohim, el Dios fuerte y creador en Génesis, indicando su capacidad soberana de traer todo a la existencia. Él era también el El Shaddai, el Dios todopoderoso, que sustenta y nutre, revelando su poder ilimitado y su suficiencia, que no requiere nada de fuera. El nombre Yahweh, frecuentemente traducido como Yahvé o Jehová,
y que se relaciona directamente con el yo soy el que soy de Éxodo, es la más íntima autodefinición de Dios. Señala a su autoexistencia y su fidelidad inmutable a través de las eras. Este nombre místico reafirma que Él es el ser eterno que se manifiesta en tiempo y espacio. Estos nombres y las diversas apariciones teofánicas en el Antiguo Testamento, como la zarza ardiente o la columna de fuego, no eran el origen de Dios, sino formas adaptadas para que los seres humanos pudieran percibir e interactuar con el ser inescrutable y eterno. Él se comunicaba de maneras que podían ser comprendidas. Por lo tanto, la comprensión de dónde vino Dios está profundamente ligada a cómo Él se reveló consistentemente a través de sus nombres y actos, confirmando que Él no vino de ningún lugar, sino que es la fuente de toda la existencia. Esto nos lleva a considerar cómo la mente humana intenta y falla en concebir a tal ser. La cuestión del origen de Dios no es exclusiva de la teología bíblica. Permea diversas tradiciones filosóficas y religiosas, cada una con sus enfoques para el misterio de la primera causa. Mientras la razón humana busca una explicación para cada fenómeno, la existencia de Dios como incausado desafía los límites del pensamiento lógico. En filosofía, el argumento del primer motor inmóvil o de la causa primera de Aristóteles intenta postular un ser que inicia la cadena de causalidad sin ser el mismo causado. Aunque no es estrictamente teológico, esta línea de razonamiento se acerca a la comprensión bíblica de un Dios que es autoexistente y el origen de todo, aunque la Biblia vaya más allá de la filosofía. Diversas teologías cristianas y judías convergen en la doctrina de la aseidad de Dios, afirmando que Él es la única realidad que no necesita una causa externa para existir. Esta es una verdad fundamental que sustenta la concepción de Dios como soberano, independiente y absolutamente único en su naturaleza, distinto de todo lo que Él creó. Sin embargo, es esencial reconocer las limitaciones de la mente humana al intentar abarcar plenamente la naturaleza de un Dios eterno y sin origen. Nuestras experiencias están enraizadas en el tiempo y el espacio, y concebir una realidad que trasciende esas categorías es un desafío intelectual y espiritual profundo. No podemos medir el infinito con una regla finita. Esta imposibilidad de entender completamente el origen de Dios por la razón nos lleva a una paradoja. Él se explica como yo soy, pero nuestra mente finita aún busca un ¿de dónde? A continuación, exploraremos más directamente este paradojo, comprendiendo que la ausencia de origen es de hecho la propia explicación de su divinidad. La paradoja del origen divino reside en la propia pregunta ¿de dónde vino Dios? La premisa subyacente a esta cuestión es que todo tiene un comienzo o una fuente, lo cual es verdadero para todo dentro de la creación. Sin embargo, Dios, siendo el creador, no encaja en esa categoría. Él es la realidad primaria e incausada. La explicación bíblica para ¿de dónde vino Dios? Es que Él no vino de ningún lugar, pues Él es el origen de todo. Esa es la esencia de su divinidad y de su nombre, Yo Soy. Él no es una entidad que fue generada, sino la eterna fuente de la existencia, un concepto que desafía nuestra comprensión lineal de causa y efecto. Dios es inmanente en el sentido de que actúa y se hace presente en su creación, y también trascendente, significando que Él está por encima y más allá de ella, existiendo independientemente de todo lo que creó. Esta dualidad de su naturaleza refuerza su singularidad como el motor inmóvil del universo, la causa primera que no es causada. Es un error lógico intentar aplicar las reglas del mundo creado, donde todo tiene un comienzo, al Creador. La eternidad y la autoexistencia de Dios son atributos que lo colocan en una categoría propia, inalcanzable por cualquier otra entidad.
Pensar en un origen para Dios es limitar su naturaleza divina a nuestra comprensión limitada. Por lo tanto, la respuesta más profunda y teológicamente sólida para ¿de dónde vino Dios? Es que Él no vino, Él es. Él es la propia existencia. Esta comprensión debe guiarnos hacia las implicaciones prácticas de esa verdad en nuestra fe y en nuestra vida diaria, mostrando cómo su naturaleza afecta nuestra confianza y adoración. La comprensión de la autoexistencia y eternidad de Dios tiene implicaciones profundas para la fe y la vida del creyente. Saber que Dios no vino de ningún lugar, sino que es desde siempre, establece un fundamento inquebrantable para la confianza. No hay riesgo de que Él deje de existir o de tener un origen cuestionable, lo que anularía su autoridad. Esa verdad nos invita a una reverencia y adoración genuinas. Dios, en su majestad increada, es digno de toda alabanza y sumisión, pues su existencia no depende de nosotros o de cualquier cosa en el universo. Él es la roca inmutable en un mundo de constante cambio, ofreciendo seguridad y estabilidad para aquellos que confían en Él. Además, la naturaleza de Dios como yo soy el que soy inspira humildad. Nuestras mentes finitas no pueden comprender plenamente su infinitud, lo que nos recuerda nuestra pequeñez ante su grandeza. Esta perspectiva nos ayuda a aceptar que hay misterios divinos que permanecerán más allá de nuestra completa comprensión. La creencia en un Dios autoexistente también fortalece la fe en su soberanía. Si Él es la causa de todo y no es causado por nada, entonces Él tiene control supremo sobre la creación y la historia. Esta confianza en su providencia puede traer paz en medio de las incertidumbres de la vida, sabiendo que un ser eterno y todopoderoso está al mando. Esta visión impacta directamente la forma en que nos relacionamos con Dios, fundamentando nuestra adoración no en mitos, sino en la revelación de un ser que es la propia base de la realidad. Con esta comprensión solidificada, podemos ahora consolidar la información y concluir con pasos prácticos para una fe más robusta. Para implementar esta comprensión en su vida, recomendamos el estudio continuo de las Escrituras, con foco en pasajes que revelan la naturaleza de Dios, como Éxodo 3, Isaías 44 y Salmos 90. Profundizar en estos textos permite que la revelación divina moldee su perspectiva sobre la eternidad y la soberanía de Dios. Si busca más recursos legítimos para profundizar su conocimiento, busque teólogos y comentaristas bíblicos renombrados que aborden la doctrina de la aseidad y eternidad de Dios. Libros de teología sistemática también pueden ofrecer un panorama más completo y detallado de estas verdades, como los escritos de J.I. Packer o Wayne Grudem. Es importante ser realista. La plena comprensión de un Dios que Él mismo explicó quién era antes de que todo existiera y que no tiene origen puede llevar tiempo y exigir reflexión continua. No espere una revelación instantánea, sino un crecimiento gradual en la admiración y la fe a medida que usted medita sobre estas verdades profundas. Le animamos a compartir sus reflexiones sobre el tema ¿de dónde vino Dios? En los comentarios. Cuéntenos cómo esta discusión impacta su fe y si hay otras preguntas profundas que le gustaría ver abordadas. Su compromiso auténtico contribuye a una comunidad de estudio y crecimiento mutuo. En conclusión, la Biblia nos enseña que Dios no vino de ningún lugar. Él simplemente es. Él es el ser eterno, incausado y autoexistente que se reveló como Yo soy el que soy, la fuente de toda la vida y realidad. Este misterio fundamental no disminuye la fe, sino que la fortalece, señalando la magnificencia inalcanzable de un Creador que está más allá de todo lo que podemos concebir, ofreciendo valor y significado duraderos a nuestra existencia.